Quisiéramos hoy continuar la serie que estamos trabajando sobre el tema principal, Rafa, donde Dios está sanando las emociones. Dios quiere sanar y restaurar las emociones. Hoy nos encontramos en la tercera serie de esta oportunidad, donde queremos conversar bajo el tema ansiedad. ¿Habrá ansiedad de vez en cuando? ¿Sí? De vez en cuando puede ser que haya, más o menos. Pues si usted pudiera acompañarme de pies para leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Primera de Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repita conmigo, iglesia, vamos a repetirlo. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, gracias te damos por esta poderosa y hermosa palabra de Dios. Te pido que a través de ella continúe ministrando en nuestros corazones y pueda seguir, mi Dios, sanando, librando, restaurando, haciendo la obra cual es enviada. Hoy somos instrumentos de tu gracias para que cada uno de nosotros seamos bendecidos por el ministerio poderoso de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, amén. Se puede sentar, amada iglesia. ¿Le puede dar el aplauso al Señor? Claro que sí, no hay problema. Él merece toda gloria y honra. Claro que sí. Cuando el pastor John me habla sobre este tema que vamos a conversar en el día de hoy, fue un tema que tocó mi corazón. Tocó mi corazón. Yo tuve un padre, él ya no está con nosotros hace muchos años. Mi padre tuvo dos situaciones complicadas. La primera era dolores crónicos en la espalda, lumbar, y la segunda era depresión. Mi papá vino del ejército, casi 30 años en el ejército, y el ejército causó algunos efectos emocionales en la vida de mi papá. Esa fue una experiencia muy complicada para mí. Más o menos, creo que a los 23, 24 años, decido moverme cerca donde vive mi papá para poderlo asistir y ayudar. Es una persona de prácticamente 5'10", 230 libras, hueso ancho y muy terco. Muy terco, pero era mi padre. Fue el instrumento que Dios utilizó para yo poder estar aquí hoy. Pero ¿qué pasó? Mi papá ya utilizaba los medicamentos más fuertes para poder controlar el dolor y no hacía mucho efecto. Yo podía recibir una llamada a la 1 de la mañana de la esposa diciéndome: está fuera de control, ya no puedo hacer nada más, ¿puedes venir a ayudarme? Voy para allá. En 2 minutos estaba en su casa. Y en ese momento, cuando yo veía a mi papá que no aguantaba el dolor, que prácticamente se bebía las lágrimas, él no sabía más qué hacer. Yo tampoco, porque yo de doctor no soy nada, y el doctor es mi hermano, y llamaban al quien no es doctor. Pero en ese momento Dios me dijo: Fernando, tú tienes algo más poderoso que la medicina. Y yo: ¿tengo algo más poderoso que la medicina? Dice: sí, la palabra de Dios es medicina para los huesos, dice Proverbio. Y en ese momento, cuando Dios puso eso a mi corazón, comencé a leerle la Biblia a mi papá. Él estaba demasiado descontrolado y yo leyendo la Biblia. Poco a poco mi papá comenzaba a bajar revoluciones, hasta que se quedaba dormido. Yo podía estar 2, 3, 4 horas leyéndole la palabra de Dios, porque para mi padre era la medicina que le daba el descanso. Y no importara cuántas horas yo tenía que estar con mi padre orando o leyendo la Biblia, yo estaba para que él tuviera ese periodo. A veces eran las 4, 5, 6 de la mañana, él podía descansar, ya a esa hora yo tenía que levantarme e irme a trabajar. No había dormido nada. Pero tenía un padre con mucho dolor, con mucha ansiedad, pero lo único que le daba paz y tranquilidad a él era la palabra de Dios y la oración. ¿Sabes qué, amada iglesia? La ansiedad se le llama a esta generación la era de la ansiedad.
Estos pasados años se le han declarado la era de la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque al día de hoy hay 45 millones de adultos que están siendo diagnosticados con trastorno de ansiedad. 45 millones de adultos, según el Instituto Nacional de Salud Mental. También podemos ver que el 31.9% entre jóvenes entre 13 años y 18 años están diagnosticados con ansiedad en Estados Unidos. Quiere decir que vivimos una generación marcada por no por la falta de recursos, sino por la falta de paz en el corazón. Por eso es que nunca antes el ser humano tuvo tanta información, sin embargo tiene tanta confusión. Nunca antes hubo tantas conexiones digitales y a la vez tanta soledad. Nunca antes hubo tantos avances tecnológicos y al mismo tiempo tanta incertidumbre sobre el futuro. Hoy la ansiedad no es un problema aislado, es la epidemia emocional de nuestros tiempos. Esta es la pandemia moderna que muchos viven, pero nadie habla. Que muchos padecen, pero todo el mundo esconde. Pero todos buscan una respuesta, pero muy pocos la encuentran. Pero hoy Dios quiere darnos una respuesta a esta gran pregunta. La ansiedad quiere robarte la paz, pero la victoria ya fue asegurada en la cruz del Calvario. Jesús venció todos tus temores. Hoy te invita a vivir libre, confiado y en su paz. ¿Sabes qué? La ansiedad te esclaviza, pero la fe en Cristo te libera. La ansiedad te esclaviza, pero la fe en Cristo te libera. ¿Sabes qué? Que es curioso que cuando Pedro está escribiendo el capítulo 5 de Primera de Pedro, ellos también vivían momentos de ansiedad y dificultades. Vamos a repasar un poco qué pasaba en ese tiempo cuando Pedro le escribió a la iglesia reconociendo que echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes qué? La ansiedad no es algo nuevo. Muchos años atrás se ha manifestado la misma. Pero ¿sabes qué? En 1 de Pedro capítulo 5, el pueblo de la iglesia naciente en el primer siglo también tenía persecuciones. También tenían luchas, situaciones, conflictos y preguntaban ¿qué comeremos? ¿Qué será mi familia? ¿Qué será de todos los momentos que vivimos? Pero ¿sabes qué? Hay algo poderoso que yo aprendí de la iglesia naciente del primer siglo y es que la fe no elimina los problemas, pero cambia la carga. La iglesia primitiva no podía controlar la persecución, pero sí podía decidir a quién podía disponer sus cargas. Y ¿sabes qué, amada iglesia? Hay 5 ansiedades que la iglesia primitiva tuvo que experimentar. Y creo que algunas de ellas se pueden parecer a nosotros cuando Pedro declara ese texto que es la respuesta a la ansiedad para ellos. La primera ansiedad que ellos tenían era la persecución. En aquel momento estaba bajo el reinado de Nerón. Nerón no era un santo. Nerón mataba a los cristianos. Nerón muchas veces utilizaba a los cristianos como antorchas humanas en los coliseos. Muchas veces Nerón perseguía y maltrataba gravemente a la comunidad, a la iglesia naciente. Los cristianos sufrían insultos, rechazos, violencias por confesar a Cristo. Muchos vivían con incertidumbre que ¿qué pasará de nosotros? ¿Seremos arrestados o no? Pero ¿sabes qué? 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, 14 dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os bautizareis por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No tan solo había una ansiedad sobre la persecución, también había ansiedad sobre la parte económica. Muchas veces cuando las personas se hacían creyentes, muchas veces sus patronos lo obligaban a hacer cosas con sus recursos, pero ellos no lo podían hacer por idolatría y ellos se mantenían atrás para honrar a Dios, pero eso podía causar que ellos perdieran economías, trabajos. Pero en esa realidad, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No tan solo habían problemas económicos y crisis económica, también había crisis familiares. Uno de los temas que para mí es más complicado, y es que cuando un musulmán, una persona de esta área, acepta a Cristo como su Señor, prácticamente la familia lo abandona. Es declararse de que ya literalmente son huérfanos, porque profesar su fe y dejar el musulmán o dejar cualquiera de estas religiones, prácticamente los están abandonando. Y muchas de estas personas pagan el precio por seguir a Cristo. Y muchas veces pierden familia. Yo escuché el testimonio de una joven de acá en Estados Unidos, toda la familia musulmana aceptó a Cristo. Cuando se enteran sus padres de aceptar a Cristo, en el mismo momento que se enteró, la sacó de la casa, cerró la puerta, no puedes volver, a tu suerte. En ese momento, el pastor que le estaba ayudando llegó a asistirla para que un grupo de mujeres de la comunidad pudiera hacerle un apoyo en su momento de soledad. Seguir a Cristo en aquella época había un precio alto que pagar. Y al día de hoy, en muchas comunidades del Islam y estas religiones, seguir a Cristo hay un precio que pagar. Y esa era una ansiedad que vivía la iglesia primitiva. Pero frente a esa ansiedad, Mateo 10, 34 y 36 le daba promesas sobre la esperanza. También tenía la ansiedad sobre el futuro. Había incertidumbre. ¿Vale la pena seguir a Cristo si lo único que recibimos es sufrimiento? Pero ¿sabes qué? Pedro les recuerda que Dios está en control y tiene cuidado de ellos. La última ansiedad que ellos vivían era ansiedad espiritual. El diablo estaba atacando con pensamientos de duda, con desánimo. Pero 1 Pedro 5:8 dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes qué, amada iglesia? La ansiedad de perderlo todo debía ser reemplazada por la confianza que Dios es soberano y tiene cuidado de ti. Ayer y hoy la ansiedad es la misma. Miedo al dolor, miedo a la pérdida y miedo a la incertidumbre del mañana. ¿Será algo parecido a lo que vivimos el día de hoy? Yo creo que las ansiedades del siglo I y las ansiedades del día de hoy como que se parecen. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Dios quiere hoy sanar esas emociones. Dios quiere que la iglesia, el pueblo de Dios, sea libre de la ansiedad. Sea libre de lo que está oprimiendo su corazón, lo que divide su mente. Porque ¿sabes qué, amada iglesia? En la cruz del Calvario, Dios hizo provisión para ti y para mí. Por eso es que hoy Dios nos invita y nos exhorta. La ansiedad es vivir un mañana que aún no existe y perder la paz que hoy Dios te ha regalado. ¿Habrá alguien hoy que trajo en su mochila ansiedad? ¿Habrá alguien hoy que quizás, además de la Biblia, el celular, vino con ansiedad? Yo quiero que puedas entender algo, amada iglesia. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que en toda ocasión, con oración y con ruego, presentéis vuestras peticiones a Dios con acción de gracia. ¿Sabes qué, amada iglesia? Dios no niega la realidad de la ansiedad. Dios no niega la realidad de las preocupaciones. Si estudiamos un poquito más, lo primero que llega son las preocupaciones. Cuando la preocupación toma control de la circunstancia, se convierte en ansiedad. Pero todo llega con una preocupación. Todo entra sublimemente en nuestros pensamientos con una preocupación. Pero cuando esa preocupación toma control, se convierte en ansiedad. Y cuando algo llega a ansiedad, eso significa que la persona está en una agonía. Un momento donde su corazón, su mente, todo su ser está siendo impactado por una situación. Puede ser que sea familiar, salud, economía. Ayer mi princesa cumplió 7 años. Papá orgulloso, siempre. Fabi, te amo. Pero usted sabe cuál era mi mayor preocupación. Tiene 7 años. Pero yo oraba a Dios y le decía, Señor, cuida su presente y cuida su mañana.
Yo no sé, yo sé cuántos años tiene hoy, sé lo que hoy está haciendo, pero el mañana no sé. Lo más que yo puedo hacer es, Señor, en tu mano está. Porque ¿qué padre no le preocupa el futuro de un hijo? ¿Qué padre no tiene en su corazón la carga de que no podemos controlar las decisiones que nuestros hijos toman, que las situaciones que ellos deciden, los caminos que ellos cogen, los rumbos? No tenemos todo ese control. Quisiéramos tenerlos sentaditos aquí al lado de Dios, ni te muevas. ¿Ah? ¿Quién vota por eso? Yo voto por eso. Aquí sentadito, ni te muevas. Yo sé que los hijos no me quieren hoy mucho. Me perdona esa y muchas más. Pero lo hacemos por amor. ¿Qué padre no ama a su hijo y le desea lo mejor? Y tenerlo cerca para que el cuidado de en ellos sea bien. Por eso es que, amada iglesia, sí llegan preocupaciones a nuestra vida. Llegan situaciones a nuestra vida. Pero ustedes saben qué, la preocupación no es algo ajeno a la realidad. Usted sabe que David en el Salmo 55 también demostró preocupación, ansiedad. Y él tuvo que sentir la carga, la presión de que fue traicionado por alguien cerca de él. Pero no tan solo David lo tuvo, sino que Pablo en Corintios también reconoce que hay ansiedad y él se preocupaba por la iglesia. Porque él trataba de bendecir la iglesia, pero él era uno, pero él se preocupaba por la iglesia. Y hubo otro que era Elías. Elías también tuvo depresión y ansiedad. Eso fue crónico, lo que tuvo Elías, fue crónico. O sea, derrota 800 dioses, 800 profetas de Baal, los derrota. Y una mujer le dice, en 24 horas estás muerto, y se metió para la cueva. Y en ese momento el profeta siente la ansiedad. Él mismo decía, quiero morir. Pero ¿sabes qué? Los tres hicieron algo común. Tanto David, tanto Pablo, tanto Elías. Cuando llegó la ansiedad, todos fueron al mismo lugar. Fueron a Jesús, fueron a Dios. En Dios encontramos lo que nuestra vida necesita. En Dios encontramos el alivio que nuestro corazón necesita. Por eso es que la ansiedad te ata al problema. La oración te conecta con la solución. La ansiedad te ata con el problema, pero la oración te conecta con la solución. Por eso es que yo te invito en el día de hoy, amada iglesia. Hay 5 puntos importantes que Dios quiere que tú y yo trabajemos, que yo quiero dejarlo a tu corazón para cómo vamos a manejar la ansiedad, cómo vamos a ser libres, cómo vamos a vivir la paz que Cristo quiere dar. El primer paso es reconocerlo. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Sabes qué, amada iglesia? A veces se nos hace difícil reconocer que estamos en ansiedad. Por orgullo, porque nadie se dé cuenta. Pero ¿sabes qué? Lo más importante en la vida es reconocer. Porque cuando tú reconoces, te liberas. Cuando tú callas, te atas. El silencio te ata. El que tú reconoces, te libera. Por eso es que es bíblico, lo que nos enseña en Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga. Estás reconociendo que algo existe. Porque tú no le vas a entregar algo a Dios que no existe. Tú le entregas a Dios tu realidad. Reconoce esa realidad. Si sigues guardando la ansiedad, esa ansiedad te va a consumir. Si le entregas a Dios, se va a convertir en un testimonio de gloria. Por eso es que lo que esconde te ata, lo que reconoces, Dios lo sana. Por eso es que primero reconozco la ansiedad. Segundo paso, redirigir la ansiedad hacia la oración. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Convierte la preocupación en oración. Cada pensamiento ansioso se convierte en una oportunidad para apoyarte en Dios. Esa es la mejor medicina para tu alma. Cuando llegue la ansiedad o preocupación, presenta la oración. ¿Por qué? Porque la oración del justo, obrando, puede eficaz obrando mucho. Por eso es que yo te invito en esta mañana, 1, reconoce a Dios. 2, redirige la preocupación a través de la oración. 3, protege tu mente con la paz de Dios. 1 Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu paz no depende de las circunstancias, sino que Dios cuida de ti hoy, mañana y siempre. Qué hermoso es saber que la ansiedad mira el problema, pero la fe mira a Dios que cuida de nosotros. Por eso es que cuando llegue el momento de la complicación, llevar nuestras preocupaciones en oración ante Dios. Cuarto punto, enfoca tu atención. Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Sabes por qué, iglesia? Lo que llena tu mente dirige tu vida. Lo que llena tu mente dirige tu vida. Por eso es que en medio de la ansiedad, enfocar tu atención en lo bueno, lo verdadero, es tu arma espiritual para proteger tu corazón y para mantenerte firme en la paz de Dios. Y quinto, mantente conectado con la comunidad. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ansiedad aísla, pero la sanación ocurre cuando otros ayudan a llevar la carga. La ansiedad crece en el silencio, pero la sanidad crece en la comunidad. Amada iglesia, yo siempre he dicho que la iglesia es un hospital. De todas las personas que somos enfermos de muchas condiciones y situaciones, venimos para ser sanados. Pero ¿sabes qué? El mejor ingrediente que Dios tiene para sanarte a ti y sanarme a mí es tu hermano. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo se manifiestan los dones del amor de Dios. Y en el amor de Dios, ¿sabes qué ocurre? Hay sanidad, hay libertad. Una de las cosas más hermosas que, amada iglesia, tenemos que valorar es lo que hace el cuerpo de Cristo. Cuando yo escuchaba al pastor Jono en el principio del culto hablando de la importancia del cuerpo de Cristo, eso es poderoso, amada iglesia. ¿Sabes por qué es lo importante de la comunidad? La ansiedad nos aísla, nos mantiene solos, pero cuando creemos en el cuerpo de Cristo y somos parte de la familia de Dios, la familia nos cubre. Yo podía, el martes después del viaje prácticamente yo no valía ni un chavo, no valía nada, era un desastre total, lo reconozco. Pero ¿sabe qué fue? Cuando me llama una persona y me dice, sé que la estás pasando mal porque te he llamado 4 veces y no contestas ni una. Esto tiene que estar difícil. Y yo recibo la llamada, después recibo algo que me envía para renovar fuerza. Y amada iglesia, qué hermoso es poder sentir cuando en el momento difícil una mano amiga llega. No trates de resolver las cosas solo o sola. Hay una iglesia que te ama. Hay una iglesia que está contigo. Activa el cuerpo de Cristo para que tu corazón sea sanado. Porque en el amor hay sanidad. Por eso es que Gálatas lo dice claramente. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Por eso hoy Dios nos enseña algo poderoso que yo quiero dejarte a tu corazón. El mundo dice, preocúpate por tu futuro. Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. Mateo 6:34. El mundo dice, carga con tus preocupaciones. Tú tienes todo el poder solo. Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. El mundo dice, la vida es insegura, nada es seguro. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. El mundo dice, la paz se fabrica, la paz se compra. Jesús dice, mi paz os doy, como el mundo la da, yo os la doy. Juan 14:27. El mundo dice, la ansiedad es tu destino. Jesús dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo cuido de vosotros. El mundo ofrece soluciones temporeras, pero Jesús ofrece una paz que el mundo no puede dar, ni el mundo puede quitar. Por eso, amada iglesia, hoy yo te exhorto. Hoy Dios te invita, Fernando, pero ¿cómo puedo ser libre? Es sencillo. Primero reconozco.
suelto, confío, me enfoco y conecto. Reconozco mi ansiedad, suelto mi ansiedad, confío en la provisión de Dios, me enfoco en las cosas eternas y me conecto en la comunidad. De esa manera tú vas a poder disfrutar dos cosas: la libertad y la paz en Dios. Hoy Dios quiere que seas libre, pero Dios quiere que tú sueltes. No puedes ser libre de algo que tú no quieres soltar, pero vas a ser libre cuando tú decides soltarlo. Hay un ejemplo bíblico que me toca mi corazón, es el ejemplo de Ana. Ana oraba y deseaba tener un niño, pero era humillada, era señalada. Pero ¿qué hizo Ana con su dolor? ¿Qué hizo Ana con su ansiedad? Ella fue al altar, presentó oración en el altar. Y cuando Ana va al altar, ocurrieron dos milagros. Al momento que ella entregó la oración, ella dice el texto, ya no sintió más amargura. Y en 9 meses vio el milagro llamado Samuel. ¿Sabes qué? Para ser libre hay que soltar. Para que ser libre hay que soltar. Y si tú quieres ver el milagro de Dios en tu vida, suelta lo que hoy te carga, lo que hoy te preocupa, lo que hoy crea ansiedad sobre tu vida. Suéltalo. El altar está abierto. Si hay algo que te está oprimiendo el corazón, el altar está abierto. Te invito, pasa al altar. Dice la Biblia, hagamos oración, para que a través de la oración tú puedas ver la libertad de Cristo. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere que tú vivas en la era de la ansiedad. Dios quiere que tú vivas en la era de la paz. Pero no vas a poder vivir la paz de Dios si no le sueltas a Dios tus cargas. Por eso es que el texto decía, venid a mí, los cargados, los cansados, porque Dios los hará descansar. La solución a la ansiedad se llama Jesús. La libertad de tu carga se llama Jesús. La libertad de tu opresión se llama Jesús.